Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a este simposium de cuidados paliativos, Palliative Care. Las coordinadoras del día de hoy somos la doctora Silvia Allende, a sus órdenes, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, y la doctora Iris Mabel Narváez Sarmiento, quien también estará junto con nosotros haciendo esta coordinación. Como bien saben, este simposio está dedicado a biomarcadores y neuropatía dolorosa periférica inducida por quimioterapia. En la mesa de debate, posterior a la masterclass, tendremos al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia del Instituto Nacional de Cancerología, oncólogo médico, al doctor José Mora Pérez del Centro Médico Naval, aquí en la Ciudad de México, oncólogo médico también, y a la doctora María Teresa Burlón de los Ríos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, también de la Ciudad de México, que ellos dos estarán por vía Zoom. Quiero decirles que la charla del día de hoy estará dada por la doctora Marie Fallon, quien es de la Universidad de Edimburgo. Ella también está en el St. Columba's Hospice como Chair of Palliative Medicine, en la Universidad de Edimburgo también, en la parte de Palliative and Supportive Care Group. También ella es una consultante honoraria de cuidados paliativos del Western General Hospital, y también ella tiene y es líder en publicaciones y protocolos en el área de medicina paliativa. También es profesora del doctorado, ella tiene un PhD en medicina paliativa para anestesiólogos, neurólogos y otras especialidades médicas. Y la profesora Fallon es editora también del Oxford Textbook of Pain and Palliative Care, y también es una experta en investigación sobre biomarcadores en su programa de doctorado, y que todo este esfuerzo de investigación en medicina paliativa y en el área de oncología está centrada en el paciente. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Fallon y empezamos. Thank you very much for the introduction. Muchas gracias por la introducción, Silvia. Muchas gracias por invitarme a hablar en su congreso. Voy a hablar de los biomarcadores y el problema de la quimioterapia dolorosa inducida por neuropatía. También en esta vamos a ver el antecedente general y resumir el manejo. Antes que nada, sabemos por los datos publicados, incluida una revisión sistemática. Me voy a referir a la quimio como neuropatía periférica desde este momento en adelante, o CIPN, que es altamente prevalente. Un mes o menos después de la quimio, más del 70% de los pacientes, 3 meses post quimioterapia, 60%, y 6 meses o más después del cese de la quimio, 30%. Sigue siendo un porcentaje bastante considerable. Esto varía significativamente por tipo de quimioterapia, por tipo de cáncer, por la dosis acumulada de quimioterapia y por otros factores de riesgo desconocidos y conocidos, tales como la diabetes, y en un momento más me referiré a ellos. La quimio o la neuropatía periférica inducida por quimioterapia tiene una distribución en mallas o calcetas y guantes. Entonces, me voy a referir a la neuropatía no periférica, a los problemas sensoriales como neuropatía autonómica. Si hablamos de nervios periféricos y de sensación, es la típica distribución de guantes y de calcetas. Y pensamos en estas neuropatías principalmente como sensoriales y dolorosas. Hay varios pacientes que tienen neuropatía no dolorosa. También hay un gran número de pacientes que tienen dificultades de propiocepción como problema dominante, y asociado a esto,
Varios tienen una alteración funcional que no necesariamente se asocia con una neuropatía periférica dolorosa y esto obviamente afecta sus actividades diarias, incluida la ambulación, manejar un automóvil, etcétera. Es muy consistente en la literatura de que un año después de la quimio adyuvante, un tercio de los pacientes continúan con quimioterapia dolorosa o con esta neuropatía periférica. Los tipos de neuropatía varían con el compuesto que se utiliza en la quimio. Esto puede afectar fibras largas y pequeñas o grandes y pequeñas, sensoriales, motoras, desmielinizantes, axonales, craneales y autonómicas. Las características de la neuropatía de los estudios han sido las neuropatías fibrosas. En la evaluación de hoy se ha basado en la clínica en datos comunes de sensibilidad, pero usamos un cuestionario que se llama CIPN-20 desarrollado específicamente para quimio, para neuropatía periférica, es el EORTC. Esencialmente tiene componentes sensoriales, motores y autonómicos y es útil particularmente y significativamente más útil que cualquier cuestionario de dolor. Los agentes de la CIPN con los que se van a familiarizar o ya conocen están aquí. Establecer los factores de predisposición y complicados son edad, a mayor edad, menos densidad de fibras pequeñas. Sabemos entonces que con la edad, la densidad de estas fibras periféricas se reducen y por lo tanto hay más dolor, el antecedente médico previo, obviamente, todo lo que predispone, como por ejemplo el alcohol, la diabetes. Ciertamente en el Reino Unido la diabetes es un problema concomitante común y que exacerba significativamente la neuropatía periférica. La alteración renal y hepática, exposición a otros agentes neurotóxicos, anticuerpos paraneoplásicos. Hay una neuropatía asociada directamente al cáncer y hay factores genéticos que impactan el metabolismo farmacológico y por lo tanto la dosis acumulada a la que se exponen los pacientes. Casi todas las formas de neuropatía, como ya les mencioné, dependen de la dosis y dependen mucho de una dosis acumulada. El patrón que depende de la longitud también está bien establecida. Los mecanismos se deben a una combinación de efectos, muchos que no conocemos perfectamente, pero sabemos que hay efectos directos en el sistema nervioso central y periférico por la quimio, hay alteración de vitaminas, también hay alteración del transporte axonal y del proceso metabólico, daño al ADN o al RNA, lesión mitocondrial, disparadores inmunitarios y también hay disparadores de apoptosis. Viendo los biomarcadores, obviamente este es un área de gran interés porque más que nada queremos entender quién es más susceptible a desarrollar una neuropatía periférica, particularmente en ausencia de un tratamiento preventivo y actualmente no tenemos tratamientos preventivos. Entonces, los predictores generales o los biomarcadores generales son cualquier tratamiento neurotóxico, como les dije, el alcohol, la neuropatía subclínica y la diabetes. Entonces, aunque no pensemos en estos de manera tradicional como biomarcadores, son biomarcadores desde el punto de vista de establecer a aquellos pacientes más propensos a desarrollar una neuropatía periférica inducida por la quimioterapia. Los biomarcadores centrales
se elaboran de manera significativa y en los últimos años ha habido estudios importantes sobre procesamiento central y predisposición a neuropatía periférica dolorosa. Voy a volver a esto más adelante, porque esto depende mucho de nuestro conocimiento de las vías inhibitorias descendentes e inherentes. Tenemos la capacidad en el sistema nervioso central de bloquear, de hecho, la transmisión de señales a la médula espinal y bloquear cierto grado de dolor que se experimenta. Hay quienes tienen una gran capacidad de inhibir estas vías descendentes y otros tienen muy poca capacidad. Esto es algo inherente a cada individuo. Entonces, voy a volver a esto porque esto es más y más interesante. Claramente hay biomarcadores genéticos y por lo menos hemos identificado en varios estudios desde el punto de vista de probar el sistema nervioso periférico y el central. Hay sensibilidad al frío, que es algo que está evolucionando como un biomarcador importante. Y también voy a volver a esto. Entonces, viendo primero que nada la genética o los biomarcadores genéticos. Si queremos un panorama general para entender los mecanismos que tienen que ver en la CIPN, este es un artículo sobre distintos mecanismos clave hasta nivel celular. Desde el punto de vista de la naturaleza poligénica de la CIPN, los genes nuevos que se encuentran en estudios de asociación del genoma completo, les menciono este artículo de Clinical Pharmacology and Therapeutics del 2016. Hay una actualización del 2018. Entonces, sabemos por estudios particulares de quimioterapia que ciertas asociaciones del genoma completo definitivamente están presentes. Y la predisposición genética es algo que está en sus etapas muy iniciales, pero no hay duda de que ciertos SNPs están involucrados en el desarrollo y en particular de CIPN tardío. Y esta es neuropatía inducida por bortezomib, pero hay un principio general de que los SNPs están muy relacionados con la CIPN crónica y tardía, a diferencia de un inicio precoz. Hay 3 biomarcadores genéticos identificados que están aquí. Esto es congruente en varios o consistente en varios estudios de que estos son predictores de desarrollo de CIPN. Claramente hay trabajos muy centralizados o centrales y tienen que igual hacerse estudios grandes. Existe el paradigma de los pacientes que desarrollan CIPN continuo significativo. Por ejemplo, la neuropatía está presente todavía un año después de la última quimioterapia versus pacientes que han tenido resolución de la neuropatía a los 6 meses. Y entonces hay un paradigma que utiliza cifras altas de pacientes con muchos signos en varios países que van a evaluar esto de manera más útil. Definitivamente hay biomarcadores genéticos, entonces lo que no sabemos es cómo estos biomarcadores genéticos se traslapan con los otros biomarcadores de desarrollo de CIPN. Y como tal, me refiero, por ejemplo, al trabajo que se refiere
a esta predisposición a CIPN debido a cómo están cableadas, digamos, las vías. Entonces, les mencioné esto hace rato, les dije que todos nacemos con la capacidad para, digamos, bloquear las señales que llegan del sistema nervioso central hasta la periferia y viceversa. Entonces, nacemos con esa capacidad de modular, de hecho, a través de inhibición en la médula espinal, pero tenemos distintas capacidades para hacer esto. Entonces, nosotros seguimos a Don por otros trabajos que se han hecho en dolor crónico y trabajo también seminal publicado por De Felice en el 2007, que de hecho hasta cierto grado habla de esta inhibición descendente del tallo cerebral. La hipótesis es que un componente clave en el desarrollo de CIPN es una variación basal en la inhibición del tallo cerebral entre quienes desarrollan CIPN doloroso y quienes no. También la hipótesis es que hay una interacción y variación individual entre los eventos dolorosos de procesamiento y modulación de estado de ánimo entre los pacientes que desarrollan CIPN y los que no. En general, el dolor neuropático generalmente se asocia con muy altos niveles de conexión central con centros de regulación del estado de ánimo y de ahí es de donde viene la segunda parte de la hipótesis. Tomamos entonces a 30 pacientes con cáncer con una edad promedio de 60 años que iban a recibir quimioterapia neurotóxica. La mayoría estaba recibiendo tratamiento adyuvante para cáncer colorectal, pero fueron 20 y también teníamos una variante de pacientes con cáncer de mama. Todos recibieron quimio neurotóxica. Ninguno había recibido ninguna quimio previa. Todos estaban recibiendo tratamiento adyuvante. Entonces no tenían un cáncer activo conocido, ninguno tenía factores de predisposición a neuropatía, por ejemplo, que tuvieran diabetes o alguna enfermedad neurológica o que tomaran demasiado alcohol o tuvieran una deficiencia de vitamina. Estas son las características basales. O sea, por lo general estaban bien. Hicimos una batería o les presentamos una batería de cuestionarios, por ejemplo, el CIPN-20, el EORTC, que es el principal para CIPN, e hicimos resonancias basales, resonancia funcional y estructural de manera basal. Y luego seguimos a los pacientes durante un año después de haber suspendido la quimioterapia. Tomamos el objetivo clínico como 9 meses después de la terapia. Y eso fue porque no había diferencia realmente en los cuestionarios en esta cohorte de pacientes entre 9 y 12 meses. Pero tuvimos datos completos a los 9 meses. Lo interesante sobre estos pacientes es que aquellos con CIPN tenían activación aumentada del núcleo cuneiforme y la corteza somatosensorial primaria, a diferencia de los que no desarrollaron CIPN, y esto se espera desde el punto de vista de este proceso doloroso. Estas son algunas de las resonancias para ejemplificar. Aquí se pueden ver las respuestas que obtenemos nada más utilizando uno aquí sin dolor. Presionamos en el
pie. Esto lo hacemos para estimular al cerebro y estimular a las vías descendientes. En resumen, lo que vimos fue que los pacientes que no desarrollaron neuropatía periférica dolorosa tenían una actividad cerebral más baja en respuesta a la estimulación del punteado. Sin embargo, el área gris del periacueducto, que es un área clave en la modulación del dolor, es muy importante en el sistema modulador de dolor. Tenía actividad aumentada en respuesta a un estímulo de punteado en aquellos que no desarrollaron CIP. En otras palabras, nuestra hipótesis fue demostrada porque aquellos pacientes que no desarrollaron la neuropatía dolorosa tenían un sistema de dolor modulador descendente más robusto. Vinculando esto con el trabajo de genómica, la genómica per se no es independiente ni es diferente a esto. Este es otro biomarcador, o más bien vamos a ver que la genómica está definidamente vinculada con este sistema modulador. Es demasiado temprano para comentarlo, pero es algo en lo que estamos trabajando también. Otra cosa que quiero señalar fue que en una cohorte de pacientes grandes, siguiéndolos de manera basal antes de recibir la quimio, hasta un año después de terminar la quimioterapia, hicimos igual una batería de pruebas detalladas, pero una de estas pruebas se llama prueba QST, prueba sensorial cuantitativa. Esta prueba es para ver la reacción de las vías centrales y asociadas para crear un estímulo no doloroso, como por ejemplo un toque muy leve que aumentaría, por ejemplo, también en diámetro y en presión, y pudimos comparar eso en el área de interés, en la periferia, con otra área del cuerpo. También observamos temperatura y utilizamos unas varas frías que no son dolorosas para nosotros, o tenemos una máquina más sofisticada que de hecho sube y baja la temperatura. Pero el punto, el meollo de estas pruebas es que la sensibilidad al frío es absolutamente clave en los pacientes que desarrollan neuropatía periférica muy problemática. Y lo que encontramos fue que los pacientes en particular que desarrollan sensibilidad al frío después del segundo ciclo de la quimioterapia fueron aquellos que desarrollaron neuropatía periférica dolorosa. La sensibilidad al frío no se quejaban de esto. Por ejemplo, cuando yo salgo al frío, mis manos y mis pies me duelen más. Eso es algo que se ve una vez que la neuropatía está más establecida. Esto se hizo una prueba con esta varilla fría a 25 grados y el paciente tenía una sensación aumentada al frío, a diferencia de un sitio no periférico, o de hecho el frío se sintió doloroso. Ocasionalmente el frío puede interpretarse como caliente, pero lo que tenemos en resumen es una disfunción de los receptores periféricos del frío. Entonces, todo el trabajo que hicimos, todas las pruebas fisiológicas que hicimos, los cuestionarios, el biomarcador,
que presentó, por ejemplo, ansiedad. Por ejemplo, los pacientes con neuropatía dolorosa fue ese inicio de sensibilidad al frío. Esta prueba con las varillas frías es para probar. Utilizamos un frotis, por ejemplo, que por lo general está frío y se hace la prueba en un área no periférica y en la periférica. En la periférica se siente más frío o hasta sienten dolor. Otra cosa de la neuropatía periférica de la que no hablamos tanto es el aspecto o los aspectos autonómicos que son comunes y subdiagnosticados. Por ejemplo, la hipotensión postural o neuropatías intestinales, por ejemplo, estreñimiento continuo. La neuropatía periférica tiene muchas formas. No solamente voy a hablar de los efectos secundarios cerebrales desde el punto de vista de cognición, sino que también hay vínculos potenciales ahí. Estas son las referencias de los distintos trabajos que les mencioné y con mucho gusto les puedo compartir mis diapositivas y puedo contestar preguntas. El aspecto práctico que creo que es importante señalar es que el dolor neuropático periférico se asocia con, digamos, ¿a qué me refiero con este wind up? Es decir, las vías de dolor de la médula son plásticas, no están fijas. Y estas se ven aumentadas en presencia de dolor periférico. Si tienen un paciente con una neuropatía dolorosa, hay que recordar que cualquier dolor preexistente o dolor nuevo que desarrollen va a estar aumentado. Y no es poco común ver pacientes, por ejemplo, los que tienen una ciática o dolor de espalda continuo, todo esto se puede salir de control durante y después de la quimioterapia, porque ya tienen este aumento de las vías dolorosas. Este es un paciente que recibió quimioterapia y tenía neuropatía periférica y de hecho estaba sometiéndose a un tratamiento curativo, a quimioadyuvante, pero tenía lumbalgia y ciática preexistente. Y pueden ver, de hecho, este pie del lado derecho descolorado, está ligeramente edematoso comparado. Ahí hay una diferencia marcada de la temperatura. De hecho, esta paciente desarrolló un síndrome doloroso complejo. Entonces, el dolor de la neuropatía se alimentó y exacerbó la ciática preexistente del lado derecho y la paciente desarrolló este síndrome complejo doloroso y estos problemas se asocian con neuropatía por la quimio y es lo que vemos que aumenta obviamente en la medicina paliativa y en oncología. Muy rápidamente hablaré de que no hay agentes recomendados para prevención después de seguir unas revisiones sistemáticas y desde el punto de vista de tratamiento. Hay un artículo en el JAMA que muestra que la duloxetina ciertamente juega un papel en ciertos pacientes. Otros tratamientos que a veces usamos, por ejemplo, también tratamientos tópicos. La evidencia a la fecha no es concluyente y se sigue haciendo trabajo en este sentido. Ve muy rápidamente.
Perdón. Very quickly, just to mention. Rápidamente para mencionarles el trabajo sobre mentol tópico. Y esto es interesante porque obviamente les mencioné el hecho de que la sensibilidad al frío parece ser un marcador temprano de neuropatía periférica. Y no hay duda de que estas alteraciones en la temperatura son significativas desde el punto de vista de mecanismos complejos de dolor continuo. Los canales de iones TRIP, los de los potenciales de acción, están bajo escrutinio ya desde hace una década como blancos nuevos para una variedad de problemas médicos, desde problemas cardíacos, respiratorios, hasta el mismo cáncer, hasta la neuropatía periférica. Y nos ha interesado muchísimo el TRP. Hicimos una prueba de concepto y actualmente estamos haciendo estudios aleatorizados. Este es el mentol tópico que se ha usado para dolor neuropático, que se basa en que el TRPM8 está regulado de manera ascendente después de una lesión nerviosa y se expresa en un subgrupo de fibras aferentes y se regula ascendentemente y en trabajo preclínico demostró analgesia significativa en laboratorio y este es un estudio de prueba de concepto que apoya la analgesia en el CIPN. Y esto es solo un poco más respecto al mecanismo. Y les doy aquí el punto clave del estudio. Duró 6 semanas, aunque hicimos evaluaciones más tiempo. Y aquí pueden ver, estas son las varillas calientes y frías que son fáciles de usar en la clínica. Esta tiene hasta 40 grados y 25 grados, que no es desagradable. Y esto estudia las fibras delta A y las fibras C, que particularmente están alteradas en pacientes con TIPN doloroso y son un marcador precoz muy claro. Estas son mediciones objetivas de la función física. Esta es una caminata electrónica que se llama Gait-Right. El dolor aquí mejoró después de 6 semanas de aplicación de mentol tópico. Los puntajes de dolor mejoraron y vimos menos alteración psicológica, más de destreza manual y aumento de la velocidad de la caminata. Este fue un estudio de prueba de concepto. Yo creo que estos marcadores en el estudio, como por ejemplo el de caminata, velocidad y destreza manual, obviamente respaldan un efecto real. Y también vimos una disminución rápida del área afectada. Entonces, los biomarcadores son complejos, que la genómica detrás de esto se relacione con los distintos hallazgos, no lo sabemos todavía, pero el saber particularmente o conocer estos biomarcadores, por ejemplo, la sensibilidad al frío o alodinia al frío, puede dar lugar ciertamente a tratamientos, pero también a la detección temprana y esto puede permitirnos atenuar el problema, ya que sabemos que si estos pacientes reciben la misma dosis de quimioterapia, les va particularmente mal. Quisiera agradecer a toda la gente con la que trabajo, particularmente a nuestros pacientes y, por supuesto, al personal de gran apoyo oncológico en el Centro de Cáncer. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, damos la bienvenida al doctor Avitia, que es el primero que nos va a dar su participación en este simposio.
Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología, doctora Fallon. Excelente presentación, realmente nos abre las puertas a algo que personalmente creo que los oncólogos médicos no estamos preparados, por lo menos en México. Las formaciones son truncas en cuanto a la evaluación del paciente complejo con dolor. El paciente oncológico, hay que recordar que prácticamente el 80%, la primera manifestación sigue siendo dolor, y lamentablemente al final de la vida el 90% de ellos van a fallecer con dolor. Entonces, seguimos siendo nosotros como oncólogos realmente muy truncos en el manejo del paciente complejo y en identificar obviamente todas las variables de dolor y adicionalmente todos los predisponentes que pudiera tener un paciente para el manejo de dolor. Una de las cosas interesantes al ver el tema de neuropatía inducida por quimioterapia, realmente el problema es no solamente detectar al paciente tempranamente desde el inicio que empieza a presentar disestesias o algunas alteraciones sensitivas, sino francamente dolorosas, sino también desde antes debería haber un trabajo multidisciplinario para identificar a los pacientes en el ámbito de detectar al paciente con diabetes, con hipertensión, con el uso de antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica, con algunas otras alteraciones neuropáticas, como alteraciones de discos intervertebrales, y eso sigue siendo muy complejo en el día a día en todos nuestros hospitales, donde las clínicas de dolor o las clínicas para manejo de dolor están muy alejadas del consultorio del oncólogo médico, es decir, trabajamos muy poco en equipo, y este ejemplo que usted nos da realmente refuerza que el manejo multidisciplinario de un paciente oncológico con dolor es verdaderamente importante. Otro de los datos interesantes de la neuropatía inducida por quimioterapia es que también depende de la edad. Pareciera que la edad es importante, sin embargo, pareciera que los viejos, por ser viejos, pudieran tener más desarrollo de neuropatía, pero es al contrario, los pacientes jóvenes son los que más desarrollan neuropatía, principalmente con drogas como cisplatino o carboplatino, y que podrían tener una repercusión a largo plazo. Y generalmente un paciente joven que desarrolla una neuropatía, hasta el 5% van a vivir con una secuela neuropática de manera crónica, lo cual sigue siendo algo muy lamentable para todos nuestros pacientes, más para todos nosotros como Maite o su servidor, que vemos pacientes con tumores germinales, que realmente la edad de diagnóstico está entre los 16 y los 35 años de edad y que reciben altas dosis de quimioterapia y altas dosis de cisplatino. Otra de las cosas importantes y que nosotros no nos percatamos es, en el paciente que ya hemos detectado y hemos iniciado tratamiento, principalmente los taxanos se han vuelto la piedra angular de muchos de los tratamientos de los tumores sólidos. Estamos hablando que de manera general casi el 45% de los tumores sólidos reciben algún taxano en algún momento. Uno de los problemas que nosotros hemos detectado con los pacientes que reciben taxanos y principalmente aquellos que tienen una comorbilidad como nefropatía, diabetes mellitus, hipertensión arterial, es que nunca nos percatamos que el control glucémico, y hay una correlación directa entre el control glucémico y obviamente el desarrollo de neuropatía durante la quimioterapia, y que sigue siendo también un factor importante. Hay que recordar que la hiperglucemia por sí misma no solamente tiene un pronóstico completamente diferente y empeora otros factores, sino también es proinflamatoria de las fibras nerviosas y pudiera generar mayor daño en un paciente que recibe taxanos. Entonces es otra de las cosas complejas que nosotros hemos aprendido. Adicionalmente, en los últimos años se ha tratado de mejorar el manejo del multidisciplinario de los pacientes con cáncer, particularmente en México. Sin embargo, yo creo que no hemos logrado acceder realmente a un equipo multidisciplinario que de manera temprana identifique factores de riesgo para el desarrollo de dolor neuropático en un paciente que recibe quimioterapia o incluso recibe radioterapia, que también lo pueden desarrollar. Actualmente con las terapias nuevas, como usted lo mencionó, algunas drogas como ipilimumab o nivolumab podrían generar neuropatía,
Pero este tipo de neuropatía es completamente diferente a la que vemos por quimioterapia, porque es una neuropatía inmunomediada y que muchas veces resuelve solamente con el uso de un esteroide. Sin embargo, en el uso en la neuropatía inducida por quimioterapia, no tenemos esa gran ventaja de que responda a un esteroide. Y como usted lo mencionó, múltiples fármacos en los metaanálisis han demostrado que tienen realmente impacto nulo en el manejo crónico de estas neuropatías, lo cual es algo muy importante. Yo quisiera concluir con algo muy importante y que en el transcurso de los años me ha enseñado el trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología y trabajar a un lado de la doctora Silvia Allende, es que los resultados, cuando nos enfocamos en los problemas del paciente y nos enfocamos en el paciente como individuo, y ese individuo está inmerso en una sociedad y podemos identificar factores sociales, factores personales, posiblemente logremos mejorar estos aspectos clínicos que son relevantes, como la neuropatía inducida por quimioterapia, particularmente en el escenario del 2020. Muchísimas gracias. Doctor Josué Mora, que nos dé su opinión. Hola, muy buenas tardes. Doctora Fallon, excelente presentación. Parte igual de la neuropatía inducida por terapia, doctora, factores de riesgo, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, la edad que puede ser o no concluyente, como decía la doctora Bersavita, estamos hablando de gente muy joven que de primero o segundo ciclo de quimioterapia ya tienen algún síntoma, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver ya sea parestesia, disestesias, pero también, como presentó usted, doctora, pueden tener alteraciones en la temperatura o inclusive tener alteraciones en la marcha o en la posición, ¿no? Como nosotros bien sabemos, existe la clasificación del PIN-20, que es de neuropatía, que llegamos a utilizar como de manera inicial para ver cómo va el paciente, cómo se va sintiendo, y ver realmente aquellos tratamientos que pocamente existen, porque como bien lo menciona, el uso de la duloxetina es moderado en la indicación, porque no hay un tratamiento específico para prevenir ni tampoco para tratar adecuadamente la neuropatía. Entonces, el ejercicio, los antioxidantes, inclusive también el uso de acupuntura ha demostrado cierto beneficio en el control de este tipo de síntomas. Como bien decía, doctora, no hay un marcador molecular, porque son genes asociados a respuesta inflamatoria, genes asociados a neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, o sea, son diferentes SNPs o diferentes genes que están involucrados en aquella predisposición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar desde el principio del diagnóstico de un paciente oncológico como tal, ir a la mano con clínica del dolor para ir previniendo, porque desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes aquí en México tienen otras comorbilidades, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, inclusive pueden llegar a tener hipercolesterolemia, que también se ha asociado con un factor de riesgo, ¿no? Yo estoy más enfocado a tener un tratamiento multidisciplinario desde el inicio, para dar durante todo el seguimiento de los pacientes con neuropatía o que vayan a recibir cualquier tratamiento con taxanos o con inmunoterapia, una prevención adecuada. Porque como bien decían, desafortunadamente gran parte de nuestros pacientes va a tener este tipo de complicaciones. Tener un biomarcador como tal es un poco complicado, dado que pues es una complicación que puede ser debida a muchos factores de riesgo. Entonces tratar de prevenir más que nada o inclusive detectar a tiempo, ¿no? Aquellos pacientes que tengan obesidad, que tengan diabetes, que tengan hipercolesterolemia, ya detectarlos desde el inicio, o no sé, otra si en su experiencia usted ya tenga como un screening o qué tipo de pacientes pueden tener cierta como predisposición a desarrollar más rápido una neuropatía, porque la mayoría de los pacientes van a recibir taxanos, ¿no? Entonces, podemos tener como una población ya más cautiva o una población un poco como más enfocada, ¿no? O sea, ciertos factores clínicos que nosotros podemos ver. Se me hizo igual muy interesante que el uso de, por ejemplo, una resonancia magnética pudiera detectar lesiones predisponentes o cierta predisposición de los pacientes. No sé si existe algún como tal el uso, por ejemplo, del PET con algún fármaco, como PET-CT con tiamina, que pudiera haber como ciertos focos de predisposición. No sé si, doctora, en su experiencia tenga algún dato relevante, porque nosotros estamos así como empezando a trabajar con factores de riesgo, con la aplicación de la escala de EORTC y con la prevención. Ya para concluir este tipo de intervención, quiero recalcar que es un trabajo multidisciplinario entre toda la clínica de dolor, oncología, radioterapia, que tenemos que estar muy al pendiente de los pacientes que tengamos con tratamiento, ya sea con taxanos, con
con oxaliplatina o con las nuevas inmunoterapias, porque también pueden llegar a desarrollar ese tipo de neuropatía en menor caso, pero también pueden llegar a presentar. Muchas gracias, doctor Mora. Ahora le vamos a pedir, por favor, a la doctora María Teresa Burlón de los Ríos que nos dé su opinión, por favor. Buenas tardes, muchas gracias doctora María Fallon por esta presentación que nos hace un resumen tan agradable de los biomarcadores y del tipo de actividades que podemos hacer para tratar a nuestros pacientes con neuropatía. Creo que desde el punto de vista clínico es importante resaltar que cuando uno lee las guías de tratamiento para neuropatía, es desconsolador de pronto ver que incluso algunas sociedades dicen no tenemos información para recomendar todos estos fármacos. Todos podrían tener potencialmente un mecanismo de acción, metformina, diferentes aminoácidos, etcétera, pero no tenemos evidencia para recomendar ninguno. Entonces, eso hace difícil, ¿no? Una normativa para el médico oncólogo que ve esto día a día. Creo que para mí lo más importante en medios es qué es lo que hacemos en la práctica diaria. Y sabemos que deberíamos de instruir a nuestros pacientes a tener una rutina de ejercicio, pero a veces el explicar esa rutina de ejercicio demanda mucho tiempo y no lo hacemos con frecuencia. Sabemos que existen ciertas estrategias como el control de comorbilidades que es indispensable, control obviamente de la presión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaquismo podría incidir en ello y a veces estamos tan preocupados por la carga de trabajo que significa explicar el mal pronóstico, las toxicidades de la quimio, cómo va a ser el calendario de actividades de tratamiento infusional y clínica, que olvidamos hacer toda esta lista que he mencionado y es difícil que el médico que va en el día a día en la práctica real lo haga. Creo que otra cosa que nos enfrentamos es que no podemos predecir con exactitud el tiempo en el que va a suceder la neuropatía. Pacientes que debutan muy temprano en el tratamiento, pacientes que creemos que van a ir bien y de pronto tienen una neuropatía. Y es que yo creo que el médico oncólogo de pronto no tiene un tiempo tan exhaustivo para hacer una valoración minuciosa. No sé qué porcentajes de oncólogos hagan pruebas de vibración todos los veces que tiene al paciente en su consultorio con cisplatino, con oxaliplatino, con taxanos, y es difícil realmente decir que se hace una valoración minuciosa y esto debería ser incluido en la parte integral del manejo del paciente. Creo que otra cosa difícil es el acceso a terapias de soporte. Una vez que aparece esta neuropatía, casi siempre nosotros lidiamos con ese efecto tóxico sin que estemos muy bien entrenados, porque nuestros cuidados paliativos a veces están saturados en aquellos pacientes que están al final de la vida y es muchas veces difícil encontrar algólogos para tener un control de esta neuropatía que sería lo ideal. Creo que existen otras variables importantes que a veces olvidamos, que sí son fáciles de implementar, como pedirle al paciente que tenga control de la temperatura. Sabemos que a mayores cambios de temperatura se ha visto mayor asociación con síntomas y, por supuesto, una hidratación adecuada de la piel también es algo que se ha visto que podría impactar. Sin embargo, creo que el tiempo que consume el explicar todas estas variables y cambios en los hábitos de nuestros pacientes a veces rebasa nuestra capacidad clínica o nuestro tiempo clínico y eso hace que los resultados en estos pacientes no hayan podido mejorarse tan rápido como, por ejemplo, controlar una neutropenia o tan rápido como, por ejemplo, controlar eventos inmunomediados. Y la neuropatía sigue siendo un evento difícil de tratar porque no tenemos algoritmos ni guías claras de manejo. Muchas gracias, doctora María. Doctora María Teresa, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también, doctora Fallon, por su participación. Mari, ¿tú quieres comentar algo de lo agregado a lo que han comentado nuestros invitados médicos oncólogos de acá de la Ciudad de México? Creo que sí, pues igual, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de la doctora María Teresa sobre la presión que los oncólogos están enfrentando, porque sabemos que hay tantas áreas que se deben de cubrir y además también el paciente, el hecho también cuando se presenta el paciente con cáncer, cuando tiene que someterse a quimioterapia, sabemos que hay mucha preocupación del lado de los pacientes de cuál será el impacto de la quimioterapia. ¿Va a controlar el cáncer? ¿Lo va a curar? Cualquier efecto
colateral que ponga en riesgo la vida, tememos comentarlo, pero por eso esto mueve al final de la lista la neuropatía. Como ustedes dicen, cuando sabemos que no existen prevenciones o tratamientos en ese sentido. También el hecho de que pues no existan un manejo o guías probados. Por lo tanto, yo considero que en términos generales es bueno ver, y esto se presencia globalmente, no nada más en México, que la neuropatía se baja en la lista de prioridades y solamente cuando ya el paciente igual tiene que tomar la quimioterapia y ya cuando igual llega a neuropatía, igual si no está el 30% post-quimio y si sigue funcional y si sigue con el dolor y es práctico la calidad de vida, entonces ya es hasta cuando ya es inmanejable para el paciente, se empezará a quejar. A lo mejor una de las cosas que en nuestra práctica hemos encontrado es que la evaluación de nuestras enfermeras sobre el pabellón de quimioterapia, pues es lo que igual nos permite hacer evaluaciones su RTC para que de hecho podamos, una buena enfermera puede hacer una buena evaluación, particularmente la evaluación en frío y también preguntar sobre la neuropatía en particular. Eso que lo pregunte la enfermera puede ser algo útil. También he encontrado y también como estoy de acuerdo con los comentarios de los otros dos colegas, la fisioterapia, la terapia ocupacional, resultan ser algo clave para el manejo de estos pacientes. Obvio, un buen control de la diabetes también resulta ser algo clave. Adicionalmente, también, como se hizo mención de la acupuntura, lo utilizamos regularmente en nuestra clínica. Igual, en los RCTs del año pasado hubo un muy buen radioterapeuta en Manchester y yo encontré que particularmente para los pacientes con efectos colaterales o que no están en cierta forma respondiendo a un abordaje convencional, la acupuntura puede ser muy, muy útil. Claro, requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, porque igual hay que ver al paciente semanalmente por 1 hora prácticamente y el tratamiento tarda mínimo media hora. Por lo tanto, necesitamos, claro, un tratamiento de 6 semanas, pero yo creo que esto es algo, la acupuntura, que también podría, de hecho, encontrarse de utilidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice, que los tratamientos no farmacológicos son también de gran importancia. Cuando hablamos de la fisioterapia, particularmente promovemos también que haya movimientos pequeños, movimientos motrices finos y no únicamente el tratar de caminar o el andar en bicicleta o correr, sino de hecho practicar los movimientos motores finos puede ser muy importante para estas pequeñas fibras nerviosas. Estoy totalmente, siento empatía por todo lo que ustedes comentan. Igual, si sirve de consuelo, en el Reino Unido tenemos exactamente los mismos problemas que en México. Entonces creo que estamos en esta misma embarcación juntos. Resulta ser útil que los pacientes igual se les dé materiales de información cuando empiezan con la quimioterapia porque ellos tienen tanta información para llevar a casa. Entonces igual el hecho de que lleven un poco de esta información para manejo de neuroterapia y también que el personal de enfermería pueda auxiliar en este sentido viendo síntomas tempranos, pero totalmente siento empatía por todo lo que dicen ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mari. Y en este sentido, seguramente ya la gente que nos está siguiendo va a empezar con preguntas y en lo que te pasan las preguntas del público, me parece maravilloso esta sugerencia que das de poder involucrar al personal de enfermería, porque me imagino que también en Reino Unido pasa lo mismo que en México. No hay suficiente personal de la salud en un momento dado para atender todas las patologías y todos los pacientes, de tal manera andar servicios nuevos como los de algología dentro de un hospital o de cuidados paliativos, pues todavía en nuestro país es difícil por ese tema de recursos y de capacitación de personal. Entonces, qué interesante estas propuestas que tú nos das y bueno, tratar de incorporar esto que decía la doctora Burlón con relación
a pues no tener solamente a la clínica del dolor y de paliativos, sino también implementar las clínicas o los servicios de soporte, ¿verdad? Y este soporte pues se ha visto en algunas publicaciones que incluso puede mejorar la afluencia de los pacientes, ¿no? Porque cuando oyen cuidados paliativos, ellos piensan que están al final de la vida y luego a veces pues tenemos un poco de problemas, pero bueno, aún así en lo que tenemos terapia de soporte formalizada, por ejemplo, en el Instituto de Cancerología, pues paliativos y dolor coadyuva con esta situación de casos de neuropatía dolorosa periférica refractaria, porque bueno, sí hemos tenido casos, ¿cierto? Doctora Fallon, creo que tocó un punto muy importante y que posiblemente no lo habíamos tocado nosotros, es el papel de la educación del paciente y obviamente todos estos folletos que nosotros pudiéramos entregarle al paciente y que muchas veces para algunas nuevas terapias nos ha servido que la educación es fundamental para que el paciente se identifique temprano algún síntoma que pudiera ser relevante y que nos ayude al mismo control de los eventos adversos o al mismo control de la neuropatía. En este sentido, ¿usted cree que se pudiera implementar, o no sé si ustedes ya tengan implementado un programa de educación a pacientes que contribuya también para que el paciente se autocontrole de su propia complicación o que tenga control de los síntomas que va presentando? Yes, depending on the treatment. Dependiendo del tratamiento que se vaya a recibir el paciente, sí, nosotros les damos información y aquí la idea es que estén más conscientes de lo que potencialmente podrían ellos experimentar y empoderarlos para que esto lo comuniquen a la enfermería o al oncólogo o a su doctor. Igual, pues, este sistema educativo, igual, no es que ya esté finalizado, se está desarrollando y este programa educativo es algo importante para mejorar el control de los síntomas, pero igual, ya sea para cuidados paliativos o quimioterapia o en cáncer terminal, creo que entre mejor comprenda la situación, el paciente resultará más fácil el poder comunicarse con el oncólogo y viceversa. Creo que con frecuencia luego los pacientes resultan ser muy pasivos y pues están esperando tal vez a que les pregunte el oncólogo, pero si nosotros podemos fomentar esto informándole, esto es lo que su oncólogo quisiera saber de usted, por favor, antes de venir a su consulta, considérelo paciente. Entonces encontramos que esto funciona y sirve. Y como lo he dicho, yo esto lo promuevo en todos los estadios de el cáncer, entre más, también en el control del dolor, en cáncer terminal, entre más el paciente y la familia entiendan, por ejemplo, los efectos secundarios, cuando titular, cuando esperar la titulación, cuando solicitar información. Entre más informados estén, más exitoso será el desenlace. Yo creo que todos los aspectos de la oncología tiene que ser un proceso en dos sentidos, esta comunicación de dos vías. Una pregunta, con respecto a las guías de tratamiento que tiene ASCO, no hay ningún medicamento que se recomiende de manera preventiva en los pacientes y el único tratamiento que establecen como útil para neuropatía dolorosa postquimioterapia es la duloxetina. ¿Qué tan rápido sube a 60 miligramos o se queda en 30 miligramos y cómo va titulando la dosis de este fármaco en los pacientes? Okay. Well, thank you. That's an important question. Generally, I would start at... Gracias, es una pregunta importante. Yo empezaría 30 miligramos en la mañana, a menos que fuera un paciente muy frágil. En este caso lo inicio con 20 miligramos. Hay una tableta de 20 miligramos disponible
en neurología, pero en general empiezo con 30. Si no hay efectos secundarios y si no mejora el dolor, lo aumento después de 2 semanas a 60 miligramos y sigo aumentando hasta llegar a 90. Una vez que llegan a 90 ya no hay mucha evidencia de que aumentar más sirve, pero en casos individuales a veces llego a 120. El efecto secundario principal es boca seca. Un número bajo de pacientes también tienen efectos gastrointestinales que son leves y breves. El efecto limitante es boca seca. Ese es el efecto secundario limitante. Pero a diferencia de los agentes neuropáticos más viejos, no provoca somnolencia y de hecho hay pacientes que se sienten hasta más despiertos. En general, se los administramos en la mañana o dividimos la dosis en mañana y tarde. Pero no tiene caso aumentar la dosis a más de 120. En general, cuando llegan a 60 miligramos, hay una señal de que los pacientes están teniendo beneficio o que se van a beneficiar de esto. Tenemos una pregunta aquí. Nos comentan que en pacientes en quienes ya tienen cierta predisposición, factores de riesgo, que están próximos a iniciar quimioterapia con fármacos altamente asociados a esto, ¿se recomienda utilizar algún fármaco o es basado solo en modificaciones del estilo de vida? Creo que esa es otra pregunta muy importante. Creo que lo primero es que se necesitan un monitoreo muy estricto y evaluarlos con mucho cuidado antes de recibir el segundo ciclo de quimioterapia, porque es posible que ya tengan una neuropatía significativa y esto puede requerir modificación de la dosis o modificar el tiempo entre los ciclos. Desde el punto de vista del manejo, a veces les damos a los pacientes agentes neuropáticos, pero no es poco común que en estos casos lo iniciemos tomando o con crema tópica. Hay estudios al respecto y se los damos basalmente para que se lo apliquen a los pies, manos, rodillas, codos 2 veces al día. Otras cosas que les damos son parches tópicos de lidocaína y también guantes y calcetas conductoras de calor. Y si reciben quimioterapia porque la necesitan por actividad o control tumoral, suponiendo esto, obviamente tenemos que tratar de manejarlo y por lo tanto usamos estos tratamientos tópicos no tóxicos o los iniciamos con algún medicamento oral como la duloxetina. A veces también usamos, especialmente con los taxanos, por ejemplo, para quienes tienen dolor articular problemático y creemos que el mecanismo es similar a la neuropatía periférica, que son fibras pequeñas en el líquido sinovial de las articulaciones que se ve afectado, pero a veces con los taxanos utilizamos pregabalina o gabapentina. Entonces, sí, les damos tratamiento activo para la neuropatía a pacientes que reciben quimio, si es lo que tienen que recibir para controlar la enfermedad, hacemos lo que podemos hacer para atenuar el dolor. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que individualizar cada caso, doctora. Y usted toca un punto muy importante. En ese sentido, generalmente tratamos de elegir tratamientos activos en pacientes que no tienen otra opción de tratamiento. Sin embargo, estamos hablando de eso generalmente del paciente paliativo, del paciente que no tiene más alternativas. Sin embargo, si se pudiese optar por el cambio de tratamiento, también podría ser una alternativa
En ocasiones se puede modificar la dosis de taxano, dejarlo semanal o dejarlo trisemanal, dependiendo cada caso. Y yo creo que es algo muy importante lo que usted está diciendo en el sentido práctico y clínico. Es decir, tenemos que sentarnos frente al paciente, individualizar cada caso y obviamente plantearle las expectativas al paciente de qué probabilidades tiene de complicaciones y obviamente para que él decida cuál es también su expectativa. Absolutely. I think Totalmente, sí. Yo creo que esta evaluación individual es esencial, ¿no? Y tomar una decisión informada. Pero no hay duda de que, y esto es algo muy interesante, con frecuencia vemos pacientes a quienes se les suspende la quimio después de 1 o 2 ciclos por esta carga de efectos secundarios y por una neuropatía totalmente paralizante. Entonces, aunque por una parte hay evidencia de que si no reciben la dosis completa, como normalmente lo tendrían que tomar sin efectos secundarios, les va a ir menos mejor o menos bien, perdón. Por otra parte, existe esta teoría de que los pacientes que tienen neuropatía profunda puede deberse a la farmacocinética alterada del fármaco, ¿no? Que se asocia con este mismo gen, ¿no? Estos pacientes, de hecho, parecen haber recibido una dosis decente de quimioterapia en relación a lo que necesitan. Es un problema complejo, cuando estamos hablando de cada paciente, ¿no? Porque queremos la mejor oportunidad de que les vaya bien, pero alimentarlos a través de esto para que su calidad de vida no sea completamente miserable o terrible. Por supuesto, esto es esencial. Una de las cosas que nosotros vimos en nuestra investigación clínica y en el estudio de caracterización prospectivo fue que cuando los pacientes no eran evaluados adecuadamente antes de su segundo ciclo y antes del tercer ciclo en particular, y si tuvieron neuropatía, entonces seguían con su dosis estándar y con el tiempo estándar en 3 ciclos, a ellos les fue particularmente mal, mientras que si se ajustaba la dosis o el ciclo se ajustaba, digamos, a dejarlos que se recuperaran más, con menos afectación por la dosis, a estos pacientes de hecho les fue mejor. Entonces, los pacientes con neuropatía problemática no evaluados adecuadamente y reciben la dosis prescrita con la misma duración del ciclo, acaban con neuropatías muy discapacitantes. Si ustedes me preguntaran, ¿qué aprendimos más de la investigación? Yo diría que cualquier paciente a nivel basal y que tienen un inicio temprano de estos problemas, es decir, antes de recibir el segundo ciclo o antes de recibir el tercer ciclo, estos pacientes son los que desarrollan problemas significativos. Y tiene que haber una discusión seria sobre la dosis absoluta y también el tiempo de las dosis o el tiempo en el que se administran las dosis. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, tenemos 2 preguntas pendientes, pero pues bueno, ya ni modo. Le agradecemos de antemano la presencia y la valiosa participación de la doctora Fallon. También aquí en México al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, al doctor Josué Mora y a la doctora María Teresa Burlón. Y sin embargo, darle las gracias de antemano a la Sociedad Mexicana de Oncología por su valiosa invitación y pues muchas gracias. Gracias, un gusto a todos. Buena tarde.